Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí preparados ya para comenzar esta sesión de Journal Club. Muy emocionante, un tema súper interesante. Buenos días a todos nuestros alumnos, a los invitados, por supuesto. Estoy encantado de veros por aquí. A muchos os conozco, a otros no tengo el placer de conoceros, pero seguro que a partir de hoy se abrirán nuevos canales de comunicación entre ambos. Buenos días. Bueno, quiero que me confirmen si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Una captura Journal Club, si me podéis confirmar esto. Vale, genial, gracias. Muy bien, bueno, pues estamos aquí desde el Laboratorio de Fisiología de la Universidad Europea de Canarias, en un hospital simulado. Muchos conoceréis este entorno, pero he querido hacerlo desde aquí porque significa mucho para nosotros los fisioterapeutas trabajar con datos, con información veraz, con información bueno, pues que nos permite tomar siempre las mejores decisiones, ¿no? Siempre dentro de la corriente de fisioterapia basada en la evidencia. Bien, este Journal Club tiene siempre objetivos y hoy tenemos una persona muy especial, al menos desde el punto de vista profesional y personal también, una persona que conoce mucho sobre fisioterapia y sobre todo es una parte que quizá no conocemos tanto, que es la fisiología del dolor, qué existe, cómo podemos interactuar con las diferentes dianas terapéuticas, qué hacen nuestras terapias dentro de nuestras pacientes, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Entonces, hoy va de esto, vamos a hablar mucho de esto, ¿verdad? Bien, básicamente para comenzar necesito para aquellos que os incorporáis nuevos en el Journal Club explicaros dos o tres detalles. Tardaremos unos 3-4 minutos en explicar básicamente en qué consiste, cuáles son las normas de comportamiento en sala y presentaremos al compañero que tiene a bien pues, participar en esta edición de febrero de Journal Club, ¿vale? Bueno, vamos allá. Bueno, pues en esta sesión tenemos al profesor Iván Ruiz, ahora lo presento, pero vamos a dedicar tiempo a hablar del arousal simpático y del dolor orofacial. Identificaremos qué significa esto, por qué es importante el sistema nervioso autónomo dentro del dolor orofacial y qué implicaciones desde la fisioterapia podemos tener como profesionales, ¿vale? Vamos a dedicar tiempo a esto, así que, bueno, básicamente les presento, digamos, en qué consiste paso a paso el Journal Club. Como veis, pues el sistema de trabajo dentro de un Journal Club se basa más o menos en estos 6 pasos. Planteamos una pregunta clínica, ahora el compañero planteará de qué se va a hablar, cuál es nuestra pregunta objetivo, qué es de qué vamos a hablar, cuál es nuestro procedimiento para resolver esa duda. Se han registrado, les hemos confirmado, hemos enviado el enlace de Microsoft Teams y vamos a participar. Estamos en el punto 5. En el punto 6, que sería el debate y participación, bueno, pues tienen turnos de preguntas como en todos los Journal Club para debatir, para mostrarse incluso su punto de vista sobre lo que se ha hablado o incluso hablarnos de su experiencia clínica en determinados pacientes, si tratáis dolor orofacial o si habéis visto tanto a nivel profesional como en prácticas este tipo de perfil. Así que, por supuesto, el punto 6 es muy importante para nosotros. Lo que también es importante para aquellos que quieran certificar la actividad y reconocer la actividad como parte de una asignatura que estén estudiando dentro del grado, el punto 7, que es para obtener la certificación, volvéis al correo que os envío de comunicación, donde hay un enlace que indica, digamos, da acceso a la apertura de un formulario form y ahí es donde tienen que realizar la actividad. Siguen los pasos de la actividad y tardan aproximadamente como unos 10 minutos en terminarla. Os recomiendo que para cumplimentar esta actividad, a lo largo de lo que se vaya a hablar hoy, tomad notas, referencias, incluso realizad sobre la marcha un pequeño resumen que os va a ayudar después a cumplimentar la actividad y entregarla. El plazo máximo de entrega es el 6 de marzo y por tanto os recomiendo que lo tengáis listo pues, lo antes posible, lo antes que podáis, ¿de acuerdo? Bueno, hoy nos visita, para no dilatar más, el profesor Iván Ruiz, es compañero del grupo de investigación, compañero del claustro de máster en terapia manual, fisioterapeuta especialista en terapia manual ortopédica en la esfera cráneo-cérvico-mandibular. Es fisioterapeuta en la clínica Capalúa Fisioterapia en Madrid, profesor de la Universidad Europea de Madrid y, como os comento, miembro del grupo de investigación que tengo a bien compartir con él. Es una persona súper especial, sabe muchísimo. Realmente puedo decir que es uno de los pocos referentes que conozco en el ámbito español y probablemente europeo que sabe muchísimo de fisiología. Así que exprímanlo al máximo, atiendan, escuchen qué casos nos va a traer, porque realmente lo he estado ojeando y tiene bastante buena pinta. ¿Vale? Iván, cuando quieras.
Pues nada, muy buenos días, sobre todo gracias por estar aquí y gracias a ti, Sebastián, por invitarme. Soy muy fan del Journal Club, a mí me habría encantado tener algo así en la carrera, así que os estoy agradecido de que dediquéis un ratito de este sábado a compartir aquí con nosotros. Es un rato para compartir. Os voy a transmitir ideas, como bien ha dicho Sebas, os voy a intentar abrir puertas de cosas que normalmente no se hablan en fisioterapia y que hay veces que no las pasamos porque son desconocidas, no porque no tengan evidencia. Hay veces que simplemente no hemos leído o no somos conocedores o tenemos una imagen distorsionada de la realidad, ¿no? Y utilizamos herramientas durante toda nuestra vida laboral que no ponemos en duda y otras que tienen mucha evidencia, pues las ponemos en duda sin conocerlas. Así que nada, ya me ha presentado Sebastián. Soy el director del curso experto de trastornos cérvico-craneomandibulares y dolor facial de la Universidad Europea de Madrid y formo parte del claustro del máster universitario en terapia manual ortopédica desde hace prácticamente 8 años. Sebas ha sido alumno, ahora es compañero, de lo cual estoy bastante orgulloso porque es impresionante el trabajo que está haciendo ahí con vosotros. Y nada, vengo a compartir, así que comenzamos con un caso. Os cuento el caso clínico, es un caso muy bonito, probablemente uno de los casos más bonitos, pero también más difíciles que me he encontrado en mi vida profesional. Y era un actor de Hollywood muy famoso que cayó por casualidad en la clínica, referido desde Estados Unidos, referido desde Inglaterra y referido desde Chile. Así que nada, era ya os digo, un actor muy famoso, no voy a decir el nombre, que iba buscando por el mundo al mejor especialista en dolor neuropático del trigémino. Así que se fue al mejor especialista de Estados Unidos, no le solucionó, se fue al mejor especialista de Inglaterra. Pues imaginaos, pues se gastó muchísimo dinero en pruebas y en buscar y no encontró nada. Y al final lo que él tenía era un dolor horrible, tipo tremenda tormenta eléctrica que le machacaba la cabeza y él te decía que es como si algo le estuviera comiendo por dentro, desde el cuello, que le subía, o sea, sensaciones muy raras. Tener en cuenta que es actor, entonces tiene la interocepción muy integrada dentro de su cuerpo y dedicaba mucho tiempo a investigar y a ver lo que sentía, ¿no? Entonces llamó a don Mariano Rocabado, al que tengo muchísimo cariño, porque estaba buscando un especialista en Madrid y Rocabado me lo redirigió a mí. Y bueno, pues fue interesante porque además está casado con una chica portuguesa, no me dijo nada, él solo habla inglés y ya cuando estaba con él haciendo la entrevista me llama, oye, por favor, que no te he dicho nada, que no sé si hablas inglés, hablo inglés, no tengo problema. Entonces fue bastante divertido. Digo, hombre, me avisas ahora, si no hablo nada de inglés la hemos liado porque no puedo ni transmitir con él, ¿no? Entonces también se sintió muy cómodo de que pudiera hablar en su idioma materno y poder estar allí conmigo, ¿no? Me habría encantado grabar la entrevista porque ha sido de las entrevistas más interesantes que he tenido. Estuve 1 hora y media hablando con él. Para que os hagáis una idea, esto es un resumen, muy resumen de lo que estuvimos viendo, ¿no? Esa imagen representa mucho lo que él me transmitió, de tengo algo dentro de la cabeza que me está matando por dentro. Hicimos el body chart y tenía dolores muy parecidos a los del trigémino, pero además el especialista del trigémino le había dicho que en principio que no era neuralgia del trigémino. Así que bueno, ya con ese background de haber ido a dos especialistas de neuralgia del trigémino y que los dos hubieran dicho que no, pues ya te da bastantes pistas de que a lo mejor no es eso lo que le ocurre y es otra cosa, ¿no? Entonces, él lo describió como que el comienzo, ¿no? O sea, hacemos el razonamiento clínico, tampoco os quiero quitar mucho tiempo, entonces lo voy a mega resumir, pues ya os digo que fue 1 hora y media de entrevista. La conclusión que sacamos es que todo ha aparecido después de una intervención menor en la que él tuvo un acceso en la garganta, se le infectó, entonces tuvieron que abrir y reseccionar, quitarle el acceso y con el paso del tiempo, de repente apareció la molestia. O sea, no lo asumía al principio como que era eso, pero ya como empezó a darle mucho a la cabeza, pues llegó a la conclusión de que era eso, ¿no?
Respecto al tipo de dolor, era un dolor caótico, de tipo explosivo, con una tormenta eléctrica que le volvía loco y que no le dejaba vivir. Le había quitado tanta calidad de vida como hasta para dejar de trabajar. Llevaba prácticamente un año y medio, que era lo que tenía el dolor, que no había podido trabajar, había perdido un montón de contratos. En Hollywood os podéis imaginar la importancia que tiene el no bajarte del tren, porque si te bajas del tren, a lo mejor dejar de ser conocido, dejar de ser interesante. Y claro, aparte tenía un estrés importante con perder su carrera, ¿no? Ya hemos dicho que era como un dolor profundo. Ya no solo le quitaba calidad de vida con respecto a su vida profesional, también le quitaba calidad de vida con respecto a su vida personal. Estaba enfadado todo el día, además se veía un tío majísimo, o sea, daban ganas de abrazarle. Y bueno, pues él se sentía incómodo todo el día, con lo cual su humor había cambiado. Pero esto es lógico, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de dolor crónico decimos que la depresión y que la ansiedad están dentro de la ecuación. Lo que no miramos es qué es lo que ha aparecido primero, ¿no? Lógicamente, si tú estás con dolor todo el día, pues cómodo no vas a estar, a gusto no vas a estar, ¿no? Y a lo mejor ese grado de ansiedad que tienes no es un desencadenante del dolor, sino una consecuencia del dolor. A mí me gusta verlo así también, porque ahora, si vosotros estáis interesados en el dolor, vais a empezar a investigar y a lo mejor hacéis un cuestionario y decís, madre mía, ¿tiene un catastrofismo? Sí, claro, es que llevo un año y medio pasando de mano en mano y cada vez le van diciendo que no sé lo que tienes, no sé lo que tienes, me he gastado un dineral en ir al mejor especialista del mundo en Estados Unidos. No, me he ido al segundo especialista del mundo en United Kingdom y ahora resulta que no saben lo que tengo. Madre mía, ¿por dónde me caen? No tengo ni idea, ¿no? Entonces, esa es la sensación de indefensión que tiene, ¿no? Es que no sé qué hacer. Pero sí que es cierto que el segundo especialista le manda antiepilépticos por ese tipo de dolor que tiene, ese tipo de dolor tipo tormentoso de tormenta eléctrica, que de repente es como si, no sé si habéis ido a alguna montaña alguna vez y de repente viene una tormenta y te pilla y te deja allí seco. Entonces, ese tipo de dolor es súper, súper incómodo y súper desagradable. Lógicamente, eso hay que controlarlo a nivel medicamentoso. En Estados Unidos son muy fan de los opiáceos. De hecho, hay un gran problema de los opiáceos. Pero el primer médico, como sabe lo que tiene, ante una posible denuncia de, oye, me he pasado con la medicación o lo que sea, pues no se atreve a mandarle nada. Así que está casi un año y medio prácticamente sin medicación hasta que llega este segundo médico y este ya sí se moja y lo que hace es mandarle un antiepiléptico. Un antiepiléptico es un medicamento de acción central bastante potente, ¿vale? Ya estaba teniendo falta de memoria, ya tenía falta de descanso, ya hemos dicho que no es capaz de trabajar y todo le viene grande y además ha perdido en gran medida la capacidad de retentiva. No es capaz de recordar cosas, con lo cual imaginaos para el trabajo de actor que tienes que aprenderte textos y que tienes que sabértelos bien y además utilizar tu cara para transmitir, pues estás enfadado con la vida, estás con una depresión enorme y no sabes por dónde te caen, pues te viene todo grande, ¿no? Cuando preguntamos sobre cosas que le hacen empeorar, sobre todo los cambios de ánimo. O sea, que si está enfadado, le empeora. Si está deprimido, le empeora. Si se levanta con inquietud, le empeora. Si discute con la mujer, le empeora. Así que es cambio de ánimo dependiente su dolor. También le empeora con el café y con cualquier tipo de estimulante. El estrés también le empeora y con la falta de descanso. Pero claro, es que lleva sin dormir porque cuando se acuesta está destrozado de los dolores que tiene de cabeza y además lo pasa mal, con lo cual entra en una espiral de además él se intenta cuidar, se intenta alimentar bien, pero tiene momentos de recaída, empieza con ese hambre hedónico que entra por la noche, ¿no? De necesito algo súper palatable y súper rico porque mi mente necesita despejarse, ¿no? ¿Con qué se alivia? Pues mira, con la medicación sí se alivia. Es una gran suerte que el antiepiléptico tiene un gran efecto sobre él, pero también tiene un efecto negativo, que es que los medicamentos de acción central normalmente te quitan parte de tu ser. Y esto lo explico, porque al final cuando tú das un antidepresivo o un medicamento de acción central a una persona, por el tipo de interacción que tiene,
normalmente te inhiben parte de tu personalidad, ¿no? Al final lo que tú quieres es bajar esa activación simpática, bajar esa activación del sistema nervioso, pero también tiene efectos secundarios a nivel cerebral, ¿no? Entonces, bueno, aunque los antidepresivos y los antipsicóticos tendríamos que hablar en otro Journal Club sobre su uso y su realidad, porque en realidad no son más efectivos que el placebo cuando hay una depresión de bajo calibre, por decirlo así, o una depresión media. Lo siento, no funcionan, lo dice la evidencia, no lo digo yo, o sea, que no me castiguéis a mí. Y parece que funcionan por placebo. O sea, lo que podemos decir es que sí funcionan, pero no por lo que dicen que funcionan. Así que está bien también haberle dado la medicación como una herramienta terapéutica. Esto lo tenéis que saber, que hay herramientas de rescate, ¿no? Esta pastilla sí le está haciendo efecto, pero además también le está haciendo efecto que alguien la haya escuchado y sobre todo que alguien le haya dado una herramienta con la que lidiar durante su día a día, ¿no? Andar por el bosque, que me sorprendió mucho. Andar por el bosque le gustaba y además le aliviaba. Andar descalzo también le aliviaba y cualquier tipo de relajación. Cualquier tipo de relajación que él llevara también la aliviaba. Entonces, eso es bastante curioso. No sé si hasta este punto tenéis alguna pregunta. Voy a seguir con un poquito con las cosas que le alivian, porque le aliviaba cualquier cosa que a él le resultara como aliviante de su estado de ánimo. O sea, algo que me haga feliz, me alivia. El estar con mi pareja, me alivia. Un abrazo, me alivia. Estar con los demás, me alivia. Lo que pasa es que llega un momento en el que si aparece el dolor, me siento tan incómodo que en ese momento me siento incómodo, pero en un primer momento me alivia. Y andar descalzo, que decía, joder, ¿y esto? No, es que tengo una casa, tengo un mega chalet, ¿sabes? Imaginaos la casa que tenía. Tengo un mega chalet ahí en la costa de California y me encanta andar descalzo. Tengo un césped maravilloso, tengo la playa y me encanta. Y ahí, en ese ambiente, trabajar mindfulness o trabajar relajación, pues también me gusta. A ver, preguntas. ¿Alguien quiere saber algo más de este caso? Que os pueda resultar curioso, que os tenga inquietud. Ya os he dicho que os he resumido mucho, entonces venga. Por mi parte, no sé si os voy a abrir el micrófono, pero si quieren abrir el micrófono y preguntar directamente, por mi parte está bien, ¿eh? Igual que si me queréis parar en algún momento, porque como no veo el chat y no voy a tocarlo para que no se vaya esto, venga, ¿hay alguna pregunta? Sois un montón, seguro que hay alguna pregunta que queréis hacer. Interpretar películas de acción. Sí y no. No es su ámbito principal, pero sí. Alguna Vaya. hecho. Es un tirillas, ¿eh? No te creas que... No os voy a decir quién es, así que si queréis preguntar algo de su dolor... Tío muy majete, ¿eh? Me sorprendió. Muy majete, muy humilde. Se sentó, lo primero que hizo fue sentarse con las piernas cruzadas encima de la silla. Dije, chicos, siéntate en la camilla que tienen más espacio. Entonces estuvimos los dos sentados en la camilla con las piernas cruzadas uno delante del otro. Nos pusimos un café y estuvimos charlando hora y media. Os digo, probablemente de los casos más bonitos que he tenido en la clínica. Venga, más preguntas. ¿Edad aproximada de este paciente? ¿Podría estar cerca su etapa de retirada del trabajo, que eso le No, estuviera afectando quizás un poco? nada. Vale, Plena ebullición. vale. 40, guapísimo, súper simpático, o sea, lo tenía todo. Gracias. ¿Qué más? Hago un comentario que está diciendo Felipe Domingo. ¿Y el café estimulantes no empeora? Sí, Si puedes, sí, si puedes contestar a esa, Iván. sí, pero era descafeinado. Además era a última hora de la tarde, entonces le dije, oye, nos tomamos un café, no vamos a tomar un café normal si quieres un descafeinado. Sí, sí, venga, un café descafeinado, porque hay gente que le gusta el sabor, pero no quiere. También podría ser una opción el aplacebarle y decirle que es un café descafeinado y darle un café con cafeína y ver si funciona o es un condicionamiento. Así que no es ninguna tontería lo que has preguntado. Sigue comentando Felipe, si quieres intervenir más activamente puedes encender el micrófono como los compañeros, pero te leo esta pregunta. Sí. Si tenía problemas de tensión.
hipertensión arterial, tensión, normotensión, hipotensión, algo. Tenía un poco la tensión elevada de vez en cuando, pero no súper mantenida. Hay que tener en cuenta que lo normal es que tenga problemas de tensión. ¿O te refieres a tensión emocional? Parece que es arterial. Seguramente tuviera problemas de tensión, pero yo no le tomé la tensión allí. ¿Qué más? ¿Por qué preguntas sobre la tensión, Felipe? Ahora te pregunto yo a ti. A ver si puedes encender el micrófono, Felipe. Mientras está encendiendo el micrófono, Elena Ruiz nos pregunta, una pregunta en relación a lo que acabas de comentar, es si el paciente presentaba fotofobia. No que yo sepa. ¿Estáis buscando sensibilización central? Hola, sí, yo también estoy buscando eso. Sí, soy Felipe. Estaba ¿Qué tal, buscando Felipe? también sensibilización, sí. O algo de migrañas también o algo así. Migrañas, depende de cómo definas tu migrañas, pero tiene dolor de cabeza. Dolor de cabeza tiene, ¿no? Claro. Claro, algo que le produzca una tensión arterial superior a lo normal o algo así, no sé. ¿Pero por qué buscas tensión arterial? Pues no lo sé, porque lo relaciono con el dolor tensional, dolor de cabeza, no sé. Lo relaciono con dolores fuertes en la cabeza. Pero el dolor tensional de cabeza no se refiere a la tensión, se refiere en general a un estrés emocional, ¿no? Sí, el tensional sí. Sí, no sé, disparé por ahí, no sé, a ver. No, bueno, está bien, ¿no? Venga, Sí, seguir preguntando. Muchas gracias por la pregunta. gracias. Bueno, mirad, a ver si somos capaces de hacer esto. ¿Veis ese código y esa página? Meteros ahí. Venga, a ver si entre todos sacáis algo interesante. Mentimeter.com y ponéis ese código. No tenéis que registraros ni nada. Simplemente ponéis el código. Ahora paso yo a la página. Os doy medio minuto. Paso yo a la página y vemos qué decís, ¿vale? Lo vemos en directo. Así os saco un poco el sábado por la mañana aburriros aquí conmigo. Os doy un minuto. Todavía no rellenéis nada, ¿eh? Yo os digo cuando lo rellenáis. A ver. ¿Veis esta pantalla? ¿Veis la pantalla azul? A ver, ¿La estás publicando ahora? No, vemos la pantalla del esqueletito. Vale, la voy a liar, la voy a liar. A ver. Un segundo, a ver si soy capaz de... yo la puedo compartir, Iván. Ah, sí, pues compártela. Venga. No, pero necesito estar yo conectado. A ver. Espera, que comparto la otra y ya está. Venga, perfecto. ¿Ahora sí la veis? Ahora sí. Sí. Venga, pues poner ahí cositas, lo que vosotros queráis.
Sensibilización central. Neuralgia trigeminal. Perdona, que Aquel- me fui un segundo y no sé cómo, que el código no lo vi. El 6452-2259. Lo tienes en la pantalla arriba, justo. Si hay conceptos que se repiten, se va a hacer más grande, así que podéis repetir perfectamente, ¿eh? No pasa nada. A ver quién es cuál concepto es el que gana. ¿Qué diagnóstico le pondríais a este paciente? Sensibilización central, va ganando de momento. Ganglio estrellado, irritación, sistema nervioso simpático. Qué bueno, ¿no? Venga, más. Va ganando sensibilización central, dolor complejo. Hay muchos del máster ahí, ¿eh? Sigue ganando sensibilización central. Bueno. Dolor complejo sigue ganando. Al final es lo mismo, ¿no? Dolor complejo, dolor nociplástico, sensibilización central son tres patitas de lo mismo. Tensión muscular. Esa no me la esperaba, fíjate. Bueno, muy bien. Pues nada. ¿Quién ha dicho ganglio estrellado? ¿Por qué no se moja un poco y nos da una orientación? Ah, ya habéis hecho el siguiente. Qué bueno. Electroinhibición, educación en el dolor, ejercicio terapéutico mandibular y educación para el paciente. Ya habéis pasado por nuestras manos. Muy bien. Os voy a cambiar el juego y os voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo pondríais la electroestimulación? Venga, ¿cuánto tiempo le pondríais la electroestimulación? Y así ya no me meto luego, porque lo iba a preguntar luego. Venga, la realidad, ¿eh? No lo que a lo mejor pensáis que quiero oír. ¿Hay alguien que haya escrito? ¿O no has escrito todavía? Toda la vida. Eso es porque os he dicho que está bueno, ¿eh? 10 minutos cambiando la frecuencia, 10 minutos, 0 minutos. Hay gente que no le pondría electroestimulación. Corto plazo, muy bien. Bueno, estamos ahí. ¿Hay alguien que le pondría más tiempo? Bueno, muy bien. 1 hora. 20, nivel bajo. Bueno, más o menos estamos entre 10 y 20, ¿no? 10, 20 minutos o toda la vida. 15 minutillos, perfecto. Vale. Vamos a volver a nuestra otra pantalla. Y vamos a continuar. Ahora yo creo que se ve bien, ¿no? Hemos vuelto al esqueleto. Sí, perfecto.
Vale. Os cuento mi teoría, ¿vale? Hay alguien que ha dicho ganglio estrellado, pero luego nos ha mojado. ¿Alguien quiere hablar del ganglio estrellado porque lo ha dicho? Por favor. Bueno, pues nada, da vergüencina. Mira, tenemos el sistema nervioso, ¿no? Dentro del sistema nervioso tenemos la parte central y tenemos la parte periférica. Y dentro de la parte periférica... Era yo, Iván. Soy dime. Javi. Soy Javi. Es que parto con ventaja del seminario del fin de semana pasado. Ay, amigo. Soy un infiltrado. Es un infiltrado. Bueno, vale, pero ¿y qué quieres decir del ganglio estrellado? ¿Qué puede haber pasado? Lo voy a decir yo, o sea que... Que en la intervención quirúrgica pudiese haberse irritado por roce o por cualquier tipo de procedimiento y se haya quedado en un estado permanentemente activo o algo similar. Perfecto. Muchísimas gracias, Javi. No. Qué bueno que estéis también aquí en este seminario. Hace mucha ilusión que repitáis, ¿eh? Pues un poco la teoría que yo tengo es esa, ¿no? Al final, fijaros, tenemos el sistema nervioso, hemos dicho que tiene una parte central y una parte periférica, y luego tenemos la parte somática, que es la parte voluntaria del movimiento, y luego tenemos la parte autónoma. Y la parte autónoma la vamos a dividir en dos, que es la parte simpática y la parte parasimpática. Para que nos acordemos, la parte simpática es la que nos mueve, ¿no? La lucha-huida, y la parte parasimpática, digamos que es la de relájate y haz la digestión, que todo va bien, ¿no? Ahí lo tenemos un esquemita que podéis ver. Al final, en la parte parasimpática que tenéis a la izquierda, lo que vemos es que más o menos son todo cuestiones de relajación. Y en la parte simpática tenemos aquellas cuestiones que nos van a salvar la vida de primeras, ¿no? Pues desde todo lo que se parece a estrés, a ansiedad, a movimiento, a dilatar las pupilas, deja de salivar, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca, deja de hacer la digestión, que no te interesa para nada, porque necesito llevar la sangre desde las vísceras a los músculos, porque a lo mejor hay un león que me va a comer y entonces necesito salir corriendo. Además, el sistema simpático tiene una respuesta inmunológica de primeras, ¿no? De primeras, como voy a salir a luchar, a lo mejor viene el león, me mete un zarpazo y necesito poderme recuperar. El problema de esto es cuando hay un desbalance, cuando hay un desequilibrio entre los dos, ¿no? Ahí volvemos a ver un poquito el resumen de lo que sería el sistema simpático. Todos sois fisioterapeutas, lo conocéis, ¿vale? Una cosita interesante que a lo mejor parece una tontería, pero si os fijáis abajo del todo pone hombres, eyaculación. Esto parece una tontería, pero esto le pertenece al simpático. Y si os fijáis en el parasimpático, le corresponde la erección. Hay que hablar de todo, ¿no? Así que uno de los problemas que tiene la gente que tiene una desregulación en el sistema simpático como hombre es que tiene erecciones, porque el parasimpático funciona, pero no son buenas, y tiene eyaculación precoz. Entonces, también hay que hablar de la esfera sexual con nuestro amigo actor y preguntarle qué tal le va. Y le iba fatal. Había perdido todo porque no funcionaba bien. Por ejemplo, esto es una parte importante a preguntar sobre la desregulación, ¿no? Entonces, fijaros, tenemos una ventana que se llama ventana de tolerancia, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos un equilibrio en el cual nos vamos moviendo y nos vamos moviendo durante todo el día. Mi ventana de tolerancia, estoy bien. Este es un esquema que he sacado de un señor que lo utiliza para aprender, lo cual me ha parecido maravilloso, para que entendamos también que se puede desarrollar en cualquier ámbito cultural o en cualquier disciplina, no solo en fisioterapia, ¿vale? Así que dentro de mi ventana de tolerancia tengo una zona central en la que estoy cómodo, estoy relajado. Tengo un arousal activo o un arousal menos activo, en el cual hay una primera activación. Bueno, me siento amenazado, pero de momento va bien, estoy un poco más vigilante, ahí hay algo que no me gusta, ¿no? Y luego está el hiperarousal, de, hostia, perdón por la palabrota, ahí va. Hay un león, me va a comer, vaya, tengo que salir corriendo, súper nervioso, ¿no? Y luego tengo el hipoarousal, estoy nervioso, y como estoy nervioso, estoy evitativo,
Y luego viene la disociación. Me he quedado totalmente congelado, no puedo ni moverme. Lo bonito que tiene este cuadro es que se retroalimenta de un lado a otro y de otro lado a uno. O sea que si yo llego a un hiperarousal y lo mantengo durante mucho tiempo, lo más probable es que se canse mi cuerpo. Y entonces, en un momento de estrés, por decirlo así, vamos a poner el ejemplo de estrés que todos lo conocéis, hay una primera activación muy de adrenalina, ¿vale? La adrenalina, el cortisol, vamos a mandar información a las suprarrenales se van a poner a trabajar, el cortisol nos va a proteger, es un gran antiinflamatorio, el estrés es bueno, ese estrés es maravilloso, es súper bueno. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico, ¿no? Entonces estamos en el hiperarousal y de repente paso mucho tiempo arriba y es como si me fuera de fiesta una semana. ¿Tú puedes aguantar una semana de fiesta? No. Llega un momento en el que y bajas en picado. Y entonces bajas a un hipoarousal o a un hipoarousal total, ¿no? Entonces, en un primer estadio, en el estrés, tienes estrés agudo, eso es maravilloso, es adaptativo, y cuando el estrés se convierte en mal adaptativo, de repente tienes una hipocortisolemia, con todos los problemas añadidos que tiene eso. Así que en un primer momento estás muy bien, pero llega un momento en el que te hundes. Esto lo vais a ver mucho con los pacientes, porque son pacientes que te dicen, yo estoy fantástico, estoy aguantando ahí, tengo un montón de estrés, pero no me pasa absolutamente nada. Joder, yo no entiendo. Luego llegan las vacaciones, en las vacaciones me pongo siempre enfermo. Pues claro, porque en las vacaciones no tienes estrés y entonces no te puedes recuperar porque ya no estás generando ese cortisol y te pillan todos tus problemas. Así que eso es una cosa que suele pasar. Ahora, si tú estás mal todo el día, pues a lo mejor es que ya te has llegado a estar cansado de forma continuada y entonces ya estás en lo que se conocería como burnout, ¿no? Dentro de esto tenemos el nervio vago. Entonces, el nervio vago es el 10º par craneal y tiene información de las 3 ramas, ¿vale? No solo a nivel somático, sino sensorial, simpático, parasimpático. Esto es súper interesante porque es el nervio visceral más largo y distribuido por el cuerpo. No solo tiene interés para la esfera orofacial, sino para todo el cuerpo. Fijaros de su importancia, forma parte de un eje que se llama eje estómago-cerebro y que sabemos que cuando hay una vaguectomía a nivel del estómago, esas personas es muy poco probable que lleguen a entrar en Parkinson o en Alzheimer. Fijaros si es importante su interacción. Eso no quiere decir que para prevenir el Alzheimer haya que hacer una vaguectomía. Eso quiere decir que hay una relación directa entre el eje estómago-cerebro y las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, lo cual es súper interesante. A lo mejor tendríamos que plantearnos el empezar a hablar de nutrición, empezar a hablar de nuestro estilo de vida, ¿no? También es interesante porque a nivel manual ha habido un momentito. Ya, perdón. Que había una persona que estaba esperando para conectarse. A nivel intelectual ha surgido mucha inquietud respecto a este nervio y no solo es interesante porque se ha utilizado para la regulación cardíaca. Te pueden poner directamente un electrodo en el ganglio estrellado aproximadamente. Y te regulan la frecuencia cardíaca, o sea que esto es bastante interesante. Los Physio-Respi seguro que lo conocéis porque es algo que utilizáis. Yo, por ejemplo, lo utilizo para hacer un hackeo del sistema nervioso cuando quiero trabajar en el dolor orofacial. O sea que eso es bastante interesante, ¿no? Y luego, además, en Europa se ha autorizado el tratamiento de la epilepsia a través de la estimulación del nervio vago. Lo que pasa es que yo soy fisioterapeuta y soy especializado en medios físicos no ionizantes, o sea que esto forma parte de mis competencias directamente. Te pongo unos electrodos ahí, justamente al lado del ganglio estrellado, en el punto de ERF, que es un punto muy importante de interconexión neuronal, y funciona bastante bien. El problema de eso es que como tiene una afectación sobre la regulación cardíaca, hay veces que puedo cambiar la frecuencia cardíaca, ¿no?
Y ahí os pongo una imagen para que veáis que hay diferentes tipos de fibras. Están todas las fibras en el meollo. Tenéis las fibras A, las B, las C. Unas se encargan de la sensación somatosensorial, otras se encargan de la parte parasimpática y otras se encargan de la información más lenta, ¿no? Del dolor crónico. Como veis, la estimulación del nervio vago produce más bradicardia, con lo cual se suele escoger el lado izquierdo para los tratamientos. Como yo sé que ahora sois unos frikis y ahora os vais a poner a investigar y a tratar el nervio vago, hacerlo en el lado izquierdo, que es el más seguro. ¿Vale? Dentro de esto, lo que podemos ver a nivel fisiológico es lo que ocurre. No me voy a centrar mucho en esto, tampoco lo he investigado mucho porque yo soy muy pragmático, o sea, está muy bien saber de neurociencia, pero lo que nos interesa es saber cómo lo podemos utilizar. Así que lo que me interesa de esta parte es que entendáis que el locus coeruleus es una fuente de noradrenalina del sistema nervioso central y es un gran generador de inhibición descendente de la transmisión dolorosa. Así que cuando hay un dolor agudo es uno de los que se encarga de modular el dolor. Y también es un centro de control, porque en el cerebro las cosas no funcionan. Esto solo funciona para hacer A. No, son centros en los que hay competencias directas y luego hay subcompetencias que también se pueden utilizar, ¿no? Entonces también forma parte del sistema de gestión atencional. Así que ante un estímulo biológicamente relevante, como es el dolor, es uno de los que se va a encargar a trabajar sobre ese dolor. La estimulación de ese locus coeruleus a través del nervio vago se aprovecha para generar procesos neuromoduladores y aprender. O sea que si eso puede estar relacionado con el paciente y... Perdón, es que se están conectando. El paciente vemos que tiene una falta de aprendizaje, a lo mejor este centro puede estar afectado, ¿no? Entonces es otra forma de llegar a donde queremos ir. Todavía no os he dicho lo que pienso del paciente, solo sabe nuestro compañero Javier porque ha estado en clase conmigo el otro día y les he hablado del casito, ¿no? Entonces, lo que sí que sabemos es que hay una ruta parasimpática de emulación de la respuesta inflamatoria. La neuroinflamación, apuntarla con un asterisco porque es algo de lo que vamos a hablar muy mucho en los próximos años. Muchas veces nosotros evolucionamos según evolucionan las técnicas de desarrollo biomédico. Entonces, ponemos en el ejemplo de una persona que se cae y se da un golpe tremendo y va al médico y le hace una radiografía. Bien, es normal, te has caído, te has tenido un traumatismo, no te has roto nada, chico, pero te duele, es normal, dale tiempo. Pasan 2 semanas, oye, estimado doctorcito, me sigue doliendo. Es normal, te has caído, te has dado un gran traumatismo, 2 semanas, estás dentro, normal. Oye, han pasado 3 meses. Tú lo que quieres es no trabajar. Pero bueno, me lo voy a jugar y te voy a hacer casito, ¿no? Te voy a hacer una radiografía de contraste y voy a ver que está todo normal. Y entonces dices, joder, este personaje se está inventando con lo majete que parecía, pero es que no me da la sensación de que me esté mintiendo, ¿no? Y en esa ecuación de repente aparece la resonancia electromagnética. Y ya no solo ves la manzana, sino ves cómo está por dentro la manzana. Así que de repente aparece una nueva enfermedad que es el edema óseo. Y entonces esa persona deja de estar inventándose las cosas y de repente es una persona con una categoría concreta, con una etiqueta concreta que es el edema óseo. Y entonces es normal que estés 3 meses con dolor e incluso 6 meses con dolor, porque es lo que se espera que ocurra en esa situación. Así que tenemos que tener en cuenta que a partir de ahora, y esto no es nuevo, porque lo sabemos desde mínimo el año 2000 y hay investigaciones anteriores, pero a partir de ahora se está investigando mucho porque los medios técnicos están evolucionando mucho. Así que sobre la neuroinmunomodulación y la neuroinflamación vais a aprender mucho en los próximos años. De hecho, es una de las razones por las que hay gente que le duele el cartílago y hay gente que no. Así que ahí tenéis el ganglio estrellado. El ganglio estrellado empieza más o menos a partir de C5, C6, es como una interconexión de neuronas que se juntan ahí en familia y buena relación y luego ya van bajando y cuando van bajando van formando los ganglios dorsales de la columna vertebral dorsal. Este ganglio es bastante interesante
porque es un centro de control del parasimpático, pero ya habéis visto que el nervio vago, esto forma parte de, digamos que del nervio vago, casi. El nervio vago es un gran generador de control parasimpático. Entonces, mi teoría es que cuando a este señor le han hecho la pequeña cirugía y le han quitado el absceso, en algún momento, por lo que sea, le ha pasado algo al ganglio estrellado. Y entonces se está quedando en hiperactividad, por decirlo así, está generando, en vez de un control parasimpático, un control simpático. De hecho, casi todo lo que él nos transmite es cosas que con la activación simpática le generan más malestar o le generan un incremento en su sensación perceptiva del dolor, y que cuando hace cosas para controlar el parasimpático, a él le desregula, o sea, le regula el simpático que está hiperactivo, y entonces tiene menos sensación de dolor y menos explosiones de dolor. Pero claro, esto en una primera instancia lo que podemos pensar es: o estás loco, o te lo estás inventando, o tienes nervios, ¿no? Es lo primero que la gente va a pensar. Mira, a lo mejor, pues como ha dicho la compañera, ¿en qué estadio evolutivo de tu vida estás? ¿Estás en el momento álgido o estás ya a puntito de caer como actor y entonces quieres llamar un poquito la atención y se te ha ido de las manos o le das a las drogas o le das al alcohol? Es lo normal. Si en vez de ser un chico guapo, joven, actor maravilloso y súper buena persona, os pongo a una mujer adulta de 55 años en edad de menopausia y que tiene fibromialgia, nos lo planteamos de forma diferente, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un sesgo se llama sesgo de belleza. También lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pensamos que puede ser un problema en el sistema nervioso autónomo. Tenemos ahí el ganglio estrellado, tenemos el sistema nervioso autónomo, ese es el punto de ERF, más o menos. Yo lo que decía, están interrelacionados. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar ver si lo que nosotros tenemos como hipótesis puede estar corroborado con lo que hacemos. Con una salvedad, que hemos dicho que a este nivel el sistema nervioso simpático se utiliza para controlar la epilepsia y a él ya le han puesto un medicamento para la epilepsia que sí que funciona. Así que es bastante interesante. Tenemos que tener en cuenta que la medicación del sistema nervioso central toda regula el dolor, casi toda, por los mecanismos de acción que tienen, uno de una forma, otros de otra. Así que esa medicación que le han puesto para la epilepsia va a regular su dolor, pero nosotros tenemos que intentar ver si esto también funciona. Así que podemos comprar ese aparatito que vale unos 800 euros o podemos hacer uno nosotros mismos, que es con un aparatito muy, muy fácil, que con un electroestimulador, ¿lo veis? No sé si lo veis. Con un electroestimulador tal cual como este, Sí, se ve. 60 euros. Y con estas pinzas maravillosas. Estas pinzas están tuneadas, porque esas pinzas que veis ahí en la imagen vale como 1.000 euros. O sea, se les ha ido la cabeza. 1.000 euros porque están validadas y demás. Así que en AliExpress las podéis comprar y esto va justamente, a ver si veis el puntero, va justamente aquí, en la zona auricular. Este sería el control. Este sería el control y nosotros lo vamos a poner en esta zona de aquí. Es tan fácil como tenéis dentro de los artículos que os he puesto, tenéis uno donde describe cómo ponerlo, ¿vale? Así que lo que hacemos es utilizar la electricidad para intentar estimular el nervio vago y a través de la estimulación del nervio vago, como yo no quiero que haya ningún cambio en la frecuencia cardíaca no controlado, de primera lo pongo en la oreja, que es el sitio más controlado para los fisioterapeutas. Luego se le manda a casa con 2 parchecitos, recordad que lo vamos a poner en el lado izquierdo, con los parchecitos estos redondos como los de los que utilizan
los médicos para las pruebas cardíacas, que son circulitos muy chiquitos, y eso lo podéis utilizar, ¿vale? Una recomendación que viene en la bibliografía, o sea, que viene en la literatura, es siempre por debajo de 50 hercios, porque lo que se ha visto en los estudios con perros, que por desgracia lo hacen con perros, yo tengo perrete, así que me da mucha pena que hagan estudios, pero bueno, la información está ahí, es que por encima de 50 hercios parece que se daña el ganglio estrellado. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de técnicas, leer bien, o sea, no es algo que debamos hacer sin conocer y sin leer, ¿vale? Es una recomendación que yo os hago, pero aún así os lo pongo ahí. Siempre por debajo de 50 hercios. No hablan de tiempo, hay gente que habla de 20 minutos, 3 veces al día y demás, pero la verdad es que para controlar el dolor, como decía alguien, supongo que ha sido una compañera, toda la vida, ¿vale? Así que necesitamos tiempo. Ahí tenéis donde vamos a poner los electrodos, los podemos poner a nivel del ganglio estrellado, los podemos poner en el punto de ERF o los podemos poner aquí justamente en esta zona auricular. Normalmente se va buscando la rama auricular o la rama cervical del nervio vago en el cuello, ¿vale? Así que, aunque no hay una evidencia óptima para hacer una buena electroestimulación de esta zona, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que siempre por debajo de 50 euros, de 50 hercios, perdona, y teniendo en cuenta al paciente y cómo se siente, ¿vale? Como posiblemente hay una afectación de la sensibilidad, pues al principio no le deis mucha intensidad a la electroestimulación, porque muchos de vosotros pensabais que había sensibilización central, así que sabéis que el dolor no es ya una referencia lógica ni coherente a la que yo tenga que llamar, pero la afectación dolorosa, cualquier valencia que vaya a hacer el sistema nervioso central sobre lo que está ocurriendo, probablemente me genere dolor. Así que tengo que tener cuidado con eso, ¿vale? Esto sería la pregunta. Os he hecho una pregunta muy directa, muy clara, porque lo que sabemos es que a nivel orofacial, no puedo hablar de otra esfera, a nivel orofacial, cuando yo pongo un tense en la musculatura orofacial y lo quiero relajar, con 20 minutos, nadie, salvo un compañero que ha dicho 1 hora, y seguramente sea el mismo que ha dicho el ganglio estrellado, todos habéis puesto entre 10 y 20 minutos, ¿vale? Entre 10 y 20 minutos vais a ser capaces de relajar al 12% de los pacientes. Cualquier tipo de mejora que tengan el resto de los pacientes, el resto de los 87,5 pacientes, es placebo. Tan sencillo como eso. Porque estáis dando una electroestimulación subclínica. Vale, pues nos vamos a 40 minutos. Pues con 40 minutos vamos a coger al 25% de los pacientes. O sea que el 75% de los pacientes, o sea, 3 de cada 4, se nos quedan fuera de la ecuación. ¿Esto qué significa? Que hay que hacer 60 minutos para llegar al 75% de los pacientes restante. Con 60 minutos yo llego a todos los pacientes prácticamente y la electricidad funciona. Así que muchas veces lo que hacemos, pensamos que funciona y realmente no funciona. Somos especialistas, soy muy crítico, somos especialistas en medios físicos no ionizantes. ¿Y por qué os cuento esto? Porque yo ahora voy a hablar de respirar, de hablar descalzo y de hablar de cosas que sí tienen evidencia y que por convicción o por creencias sin haber leído nada, a lo mejor os posicionáis en la situación de decir, joder, pues esto no funciona o esto no me lo creo. Yo no estoy hablando de mi opinión, yo estoy hablando de lo que está escrito. Entonces, ha habido alguien que se ha puesto a investigar y ha demostrado que eso funciona. Entonces, bueno, la experiencia clínica siempre va antes de la experiencia, de la evidencia científica. Pero si ya hay algo que sabemos que funciona, pues vamos a utilizarlo. Entonces, utilizar la electroterapia así dista mucho de lo que podemos hacer para mejorar bien al paciente. No quiere decir que no se esté funcionando, porque a lo mejor sois muy buenos sugestionando, sois muy buenos, o sea, tiene una gran parte de placebo. El placebo no es malo, no es engañar a la gente, o sea, lo tenemos que utilizar y lo tenemos que mejorar. Yo estoy especializado en placebo, entonces, utilizarlo. Pero tenéis que saber que lo estáis utilizando. Así que ahora, si tenéis oportunidad de ponerle más tiempo a vuestros pacientes, ponerle más tiempo, porque van a mejorar mucho más. Y entonces a lo mejor cambia la convicción esa que tiene la gente de la electricidad no funciona. La electricidad sí funciona, pero la utilizamos incorrectamente. ¿Vale? Dentro de qué más cosas puede haber en excitación simpática, ya hemos dicho que pensamos que a este paciente lo que ha ocurrido es que ha habido un proceso quirúrgico y se ha quedado hiperactivo de forma continuada, con lo cual luego va a entrar en problemas de mala gestión de todo porque se le ha acabado la energía.
Se le acaba la energía, se le acaba el cortisol, se le ha acabado todo, porque tiene tanta activación simpática que ha llegado a un punto de colapso, ¿vale? Otros puntos donde puede haber excitación simpática no son excluyentes, o sea, puede haber más y no tienen por qué estar todos relacionados con excitación simpática. La obesidad, la unidad obstructiva del sueño es bastante interesante, el estrés mental, la hipertensión, el fallo cardíaco y el bruxismo. El bruxismo no es una parafunción, hay que hablar de ello. El bruxismo tiene una relación con lo que está ocurriendo a nivel central. Ahora voy a hablar un poquito, porque tampoco quiero robar mucho tiempo, con lo que hemos tardado en empezar y tal, llevamos casi 50 minutos, espero que por lo menos os esté resultando interesante, ¿vale? Entonces, fijaros, el bruxismo, lo que sabemos es que siempre hay un acompañamiento de una activación cardíaca y respiratoria. Así que es una activación de la función cerebral. Hay una mayor actividad simpática que aumenta la frecuencia cardíaca, el proceso inflamatorio, el estrés oxidativo y la remodelación endotelial y genera trastornos hormonales. Con lo cual luego tenemos hipertensión y otras complicaciones cardiovasculares. Yo ayer estaba haciendo un curso sobre placebo online y había una chica que hizo proyectó un estudio y hablaba de la sal en la tensión arterial. Y yo le pregunté, ¿tú te has planteado en esos pacientes cambiarles los hábitos de vida? Me dice, no, porque yo soy médico y yo prescribo pastillas. Pues es una pena, porque si tú a esas personas que tienen un problema renal crónico y además es hereditario, no tienes que pensar que solo puede empeorar por tomar sal, cuando sabemos que hay otros factores que están involucrados directamente, entre ellos el bruxismo, entre ellos la falta de descanso. Respecto al bruxismo, pues os preguntaréis qué está ocurriendo. Bueno, pues imaginaos esta mariposa, ¿no? Esta mariposa acaba de salir del capullo y está empezando a volar. Se pone al sol y directamente abre las alas y sale a volar. Es bastante más perfecta que nosotros. Los insectos en general son más perfectos que nosotros porque hacen poco, pero lo que hacen lo hacen siempre bien, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que sus centros primarios de control están funcionando bien, le están diciendo, oye, tú simplemente mueve las alas y ya volarás, ¿vale? Eso es un poco lo que ocurre en el bruxismo, pero no es controlado por nosotros. Así que sí que hay un bruxismo, o sea, desde el 2014 más o menos se considera que hay bruxismo diurno y bruxismo nocturno, no me voy a meter mucho, pero lo que sí que sabemos es que hay una discrepancia en la gestión de la información. Así que el que tiene que controlar los movimientos rítmicos del cuerpo, que es algo que vosotros no tenéis control sobre ello, está ahí, viene programado, y pues tú vas a mover las manos, vas a andar. Seguramente si vosotros no vierais a nadie andar, acabaríais andando igual, ¿vale? A lo mejor no tan bien, pero con el uso acabaréis andando bien. O sea, el proceso de aprendizaje vicario es muy importante, pero no quiere decir que no podáis llegar a aprender algo, lo que pasa es que venimos muy poco maduros para poder evolucionar. En el bruxismo lo que ocurre es que en estos centros empiezan a funcionar diferente, empiezan a funcionar a su rollo y entonces empiezan a hacer movimientos repetitivos, movimientos diferenciados, ¿no? Entonces, esos movimientos son los que nosotros vemos como bruxismo. Y también os tengo que decir, no siempre hay apriete dentario. O sea, el bruxismo en general son movimientos involuntarios por parte de la mandíbula. Hay gente que se le atrixion, que se le desgastan los dientes, y hay gente que no, ¿vale? Simplemente, para que lo veáis. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque estamos aquí hablando del dolor facial, ¿no? ¿Qué pensáis? Que se me había olvidado, ¿verdad? Entonces tenemos el tono vagal cardíaco. Fijaros, durante muchísimos años, gracias a la escuela de Hammer, que era un médico o un pseudomédico alemán, nos ha llegado, hay un libro muy interesante que se llama La enfermedad como camino, que viene un poco a decir lo que decían los antiguos griegos, ¿no? La enfermedad es la que marca el camino. Para que os hagáis una idea, es una forma de decir, tú vas echando tus cuestiones diarias en una marmita hasta que la marmita rebosa. Y depende por dónde rebose, depende de la enfermedad que tú tengas, has llenado la marmita de unas cosas o de otras. Así que en ese libro y durante toda la vida se ha pensado que los bruxistas son más agresivos. De hecho, hay algún estudio que lo dice. Y ayer estaba revisando y encontré incluso un estudio que hablaba de la agresividad del que no oye, ¿no? Porque el que no oye se aísla del mundo, entonces parece que tiene más agresividad con el resto de la gente. Al final, lo que tenéis que pensar es que hay una desregulación en la gestión emocional,
¿vale? El tema es que tenemos varios parámetros de regulación que son reflejos que vienen ya de serie. Así que todos somos mamarios, ¿no? Todos hemos mamado. Así que nuestra boca tiene un montón de reflejos. Si tú a un perro le tienes nervioso y le das algo para lamer o algo para morder, se relaja. Eso tiene que ver con que tú no hagas daño a tu madre cuando estás alimentándote del pecho. Es lógico, ¿no? Si tú estás alimentando del pecho y tienes una activación simpática, tienes una buena activación, al final le vas a morder y le vas a hacer daño. Y eso la naturaleza ha decidido que es mal. Así que lo que hace es te programa y te dice, oye chico, que si vas a mamar de mamá, relájate. Entonces, eso tiene que ver mucho con la posición de los labios, pero sobre todo con la posición de la lengua. Así que sabemos que una posición de lengua mantenida en el techo de la boca genera un cambio en el tono cardíaco. Y fijaros, genera disminución en los umbrales de dolor, aumento de reactividad emocional, aumento de reactividad cardiovascular, aumento de malestar psicológico, aumento de la fatiga y aumento de disfunción en el sueño. Todo eso por llevar la lengua contra el paladar rígido. Así que es una activación simpática y un tono vagal cardíaco reducido. O sea, tienes una activación simpática elevada y eres menos capaz de gestionar tus emociones. Para que lo entendáis, el otro día se lo explicaba a los alumnos, tú vas en el coche, aceleras, vas a adelantar a uno y dices, bueno, voy a meter cuarta. Metes cuarta, reduces el coche, vas a acelerar, pero hay un espacio en el que tú presionas el acelerador y el coche no hace nada. Y luego llegas a un punto que se llama punta gas. Desde punta gas, el coche sale disparado. Digamos que el que tiene la actividad simpática elevada, el que tiene ese arousal simpático, lo que tiene es el pie siempre en punta gas. No es que seas más agresivo, es que no tienes esa posibilidad de gestión, no tienes esa posibilidad de tener esos 2 segundos antes de partirle la cara a alguien. Así que llega la persona que te está molestando, zasca, y le partes la cara. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Es un ejemplo, pero al final ese es el malestar psicológico, esa es parte de la reactividad. Y pasa lo mismo en el sistema nervioso central y a nivel del corazón. Así que tenemos ahí también otros problemas que están asociados a tanto problemas metabólicos como problemas cardiovasculares, a problemas en la disrupción en el sueño. La disrupción en el sueño es algo súper importante. No hay paciente con dolor crónico que vayáis a mejorar si no os metéis a el sueño, ¿vale? Es una necesidad fisiológica, pero es que además tiene cambios importantes. Tiene cambios importantes, para que os hagáis una idea, cuando tú descansas, la melatonina es la más famosa, no me voy a centrar mucho en esto, pero la melatonina es la más famosa, pero también tenéis la hormona del crecimiento, también tenéis leptina, también tenéis otro tipo de sustancias que son muy importantes, ¿no? La leptina es la que nos da la sensación de saciedad, así que cuando hay una disrupción en el sueño no tenemos esa sensación de saciedad y por eso aparece esa sensación de hambre hedónico que hemos dicho antes. Y por eso necesitamos algo muy palatable, muy rico, que no lo puedo dejar pasar, ¿no? Y no tengo saciedad, con lo cual me predispone a ser obeso, me predispone a tener apnea obstructiva del sueño, me predispone a un montón de cosas. Pero la hormona del crecimiento se asocia también a el sistema inmunitario. Entonces, si tú no descansas bien y necesitas descansar bien, necesitas meterte en sueño profundo en esos primeros estadios, la hormona del crecimiento no funciona. Y al no funcionar, primero no te recuperas. Segundo, si tienes un daño tisular, tampoco te recuperas, porque el sistema inmunitario deja de funcionar correctamente y además te sube la tensión. Fijaros lo importante que es. Y dentro de esto tenemos que decir que no somos iguales, ninguno es igual a otra persona. Yo puedo descansar 2 horas y estar relativamente bien y otra persona puede dormir todo el día y aún así sentirse mal. Y esto tiene que ver con cuando dormíamos en la cueva. O sea, al final tiene que haber alguien que le guste dormir durante la noche y alguien que le guste estar fuera cuidando la cueva y tiene que haber alguien que le guste estar del día dando paseos y que a esa persona le guste más estar en la cueva. Así que era una función fisiológica. Lo que está mal es que todos nos levantemos a las 7 de la mañana para ir a trabajar. De hecho, hay un montón de estudios que ya reconocen que este es uno de los grandes problemas con los adolescentes. Los adolescentes tienen disrupción en el sueño por naturaleza propia. Entonces, hacerles madrugar para ir al instituto es un error, porque por eso, en parte, son tan incómodos de tratar, son tan
malos gestionadores del estrés y de las emociones, y están enfadados con el mundo y no se concentran. Si les dejáramos, si os fijáis, cuando hemos ido todos los adolescentes, nos pasábamos la mitad de la noche haciendo el tonto, el moñas, y luego durante la mañana pues queríamos descansar. Entonces, al final, el problema es que el sistema no se adecua a los diferentes estadios por los que vamos pasando. Eso también tiene que ver con la actividad simpática. Si os pongo esta imagen, seguramente no os guste demasiado, ¿no? Pero en cambio, si os pongo esta, pues os sentís mucho más cómodos, ¿no? ¿Esta qué tal con respecto a esta? Yo creo que la diferencia es grande y todos somos conscientes de que seguramente esto nos guste más. Incluso esto es importante para el sistema nervioso, porque hemos dicho que nuestro amigo se iba a andar por el bosque y estaba a gusto, ¿no? Entonces, el Shinrin-yoku o los baños de bosque tienen un montón de evidencia científica. Hay un par de revisiones por ahí, no las he puesto por si alguien tiene interés que las busque. Y es capaz de bajar los niveles de cortisol en sangre, con lo cual es interesante. No hace falta ir al bosque a abrazar un árbol, o no hace falta ir al bosque y ponerse como estos. A mí me molestan mucho estas imágenes porque dan una imagen muy real de lo que es un paseíto por el bosque, ¿vale? Esto tiene que ver con un montón de sustancias que nos regalan los árboles, entre ellas las fitóncidas, que son unos como aceites esenciales que además ayudan incluso a subir el sistema inmunitario. Yo, por ejemplo, en mi clínica tengo esencia de cedro blanco japonés, que es uno de los que tiene evidencia científica. Entonces, la gente que trabaja en mi centro está, en cierto modo, con el sistema inmunitario funcionando un poco mejor. Es muy interesante el tema, no me voy a quedar aquí, pero si yo os pongo esto, simplemente yo lo hago. Hay un estudio que lo ha hecho así durante 5 minutos, es capaz de bajar tu actividad simpática. Simplemente viendo imágenes. Así que tenéis que tener en cuenta que esto es otra herramienta terapéutica, porque os he puesto un artículo, pero he pasado de él antes. ¿Qué podemos hacer nosotros como fisioterapeutas? A nivel físico podemos hacer poco, pero podemos hacer cosas. Podemos trabajar en las vértebras cervicales, podemos hacer movimientos anteroposteriores, posteriores, podemos hacer técnicas de alta velocidad, podemos hacer técnicas de alta velocidad en la zona dorsal, también movilizaciones en la zona dorsal, o podemos hacer estimulación, ¿no? Estimulación de diferentes zonas, como por ejemplo en este curso que he estado el fin de semana, pues hemos estado estimulando los vasoreceptores de la carótida, hemos estado estimulando los vasoreceptores del globo ocular y hemos estado haciendo una generación de relajación, ¿no? de bajada automática del parasimpático, o sea, del simpático a través del parasimpático. Pero el hecho de ver esta imagen ya está trabajando sobre vuestro sistema simpático. Está haciendo que baje. Y ya os digo que no lo digo yo, esta es la evidencia. Entonces, fijaros, los efectos de ver naturaleza en el control del sistema nervioso autónomo, ver naturaleza en el control del sistema autónomo. ¿Qué pasa si en vez de comer en una habitación cerrada te vas a andar por el campo? E incluso, ¿qué pasa si haces ejercicio, pero haces ejercicio en una zona verde? O incluso hay artículos que hablan de hacer ejercicio con imágenes. Para que os hagáis una idea, esto es otro ejemplo de ejercicio que podéis hacer. El rol de la neuromodulación de earthing, que earthing es andar descalzo. Earthing y grounding son dos términos que significan andar descalzo. A mí la verdad es que esto me gusta, he tenido mi momento friki de andar descalzo, la verdad es que ahora es mal porque no me entra ningún zapato, tengo los pies así gigantes como patos, porque yo ando descalzo todos los días. Y es una muy buena forma de recuperar la musculatura del pie, que nuestro pie está dormido. Parece una tontería, pero al final por la comodidad de andar con zapatos, le estamos quitando todos los beneficios de la propiocepción, todos los beneficios de un niño pequeño debería andar descalzo. Se acabarían bastantes problemas de los que tienen. Al final, intentar encerrar los pies de cada persona en una zapatilla estándar es un error. Entonces, bueno, pero es mi opinión. Ahí tenéis grounding, 176.853 resultados a día de hoy. Lo he mirado antes del seminario para que tuvierais los resultados. No quiere decir que todos los estudios sean buenos, pero quiere decir que desde hace 5 años ha habido una cantidad de estudios brutal. Así que intentar tener en cuenta que a lo mejor es algo que le viene bien al paciente. De hecho, a nuestro paciente le venía bien. Así que ¿yo qué tengo que hacer? Intentar que ande descalzo, sin calcetines.
Baja el estrés, mejora la frecuencia cardíaca, reduce el dolor muscular. Hay un estudio muy interesante que habla de el hacer saltitos después de hacer trabajo excéntrico descalzo en una zona concreta y reduce el dolor y mejora la recuperación. Así que es bastante interesante. Ya lo de la electricidad sensitiva y todo esto ya no me meto porque no tengo mucha información, pero sí que es cierto que podemos darle calcio a nuestras mujeres adultas o podemos pedirles que haga algún ejercicio en el que haya traqueteo, con lo cual el hueso, que es mecanosensible, pues va a resolver generando más trabéculas y va a mejorar la osteoporosis o la osteopenia, ¿no? Entonces le podemos dar calcio y que no tenga forma de coger todo el calcio que le estamos dando y entonces se va acumulando en la zona de los tendones, o podemos intentar hacer otro tipo de intervención. Y esto tiene que ver con la fisioterapia, porque al final, en teoría, hacemos ejercicio terapéutico. El ejercicio terapéutico lo puedes hacer con el paciente, no tiene por qué ser en una sala con una camilla, puede ser al aire libre y va a mejorar mucho más. Además, generas más vínculo terapeuta-paciente. Ahí tenéis un montón de información sobre cómo el ejercicio también influye sobre el sistema simpático e incluso cómo el ejercicio acompañado de música mejora muchísimo más en el control del sistema parasimpático. Incluso hay ejemplos de cómo solo música es una intervención para modular la respuesta simpática. Así que lo que buscamos no es que haya un desequilibrio hacia uno de los dos lados y que solo trabaje uno, porque la función parasimpática exclusivamente te dejaría seco en la cama y no te moverías. Lo que yo quiero es que haya una dominancia del parasimpático sobre el simpático, pero dentro de esa ventana que hemos hablado al principio de esta charlita. Respecto a la respiración, pues seguramente tengáis esta imagen del típico yogi, bueno, pues la respiración tiene muchísima más evidencia de lo que tiene la mayor parte de las cosas que hacemos en fisioterapia. Ahora, si yo os pongo el yogi y luego os pongo a estos, pues la imagen de la derecha es de la página de Iberdrola, que me ha sorprendido también, ¿no? Porque están intentando hacer ejercicio y entonces mola. Hay que decir que el estrés es importante para la persona, sí es importante para la persona. Me quiero explicar. No es lo mismo este señor que está aquí subido a la mesa que un niño que está levantando piedras en la montaña de Perú, porque el estrés para ese niño es diferente que el estrés para este chico. Entonces el estrés para este chico tiene una función diferente que para ese niño que está levantando piedras. El mindfulness está muy bien, tiene copyright, pero tenéis que tener en cuenta pues que tiene copyright y ya está. A mí me da igual que sea mindfulness, que sea una persona budista que empiece o que sea una persona religiosa que esté cantando su mantra, que en este caso en España pues podría ser rezar el rosario. Al final son todos estadios de conciencia en los que tú buscas una respiración concreta y además un estado de mentalidad concreta, ¿vale? Hay muchísima información porque al final el mindfulness es un copyright, es un sistema piramidal en el que tú te metes y vas creciendo, pero no es nada diferente hablar de respiración, de hablar de yoga, de hablar de otro tipo de técnicas que se han fundamentado en la respiración, ¿no? Pero si yo os pongo esta imagen, a lo mejor parece una tontería, pero donde hemos dicho antes que no tenía que estar la lengua contra el paladar. Pero a lo mejor este tipo de respiración, y ya os digo que tengo evidencia tipo 1A sobre respiración, pero esa me la guardo para mí, si queréis investigar, sobre tipos diferentes de respiración en yoga, y es súper interesante, porque fijaros, no os sorprende que yo os diga que si tratáis la zona del ganglio estrellado derecho, generas más bradicardia, y si tratas la del lado izquierdo, generas menos bradicardia, pero si yo os digo que respirar por una narina derecha o una narina izquierda hace efectos diferentes a nivel cerebral, a lo mejor me veréis con cara rara. Entonces lo hacen. Y ya hay evidencia sobre ello. Así que por eso os he preguntado antes con una pregunta capciosa sobre cómo utilizabais la electricidad. Porque lo que dice la evidencia es diferente a lo que se hace normalmente. Y entonces la respiración es algo que tenemos que trabajar sí o sí con nuestros pacientes. Porque es el mayor regulador del sistema parasimpático, o sea, del sistema simpático-parasimpático. Es el mayor regulador del pH del cuerpo y además nos regala un montón de hormonas beneficiosas para la salud. Y lo que sabemos es que según vas entrenando la respiración, cada vez eres más efectivo y cada vez funciona mejor y cada vez te sientes mejor. Así que a lo mejor no es tan importante el adscribirse a un método, sino el adscribirse a un hábito. Tenemos que tener el hábito de cuidarnos.
el hábito de respirar, el hábito de dedicarnos un tiempo para nosotros, el hábito de poder ir a dar un paseo, de un abrazo, de un cariño. Todo esto es importante, ¿no? Si yo os hablo de la respiración, pues bueno, vamos a decirlo un poquito de ciencia, ¿no? Si creo que me seguís viendo, si yo tengo el diafragma es como un paraguas. Es un paraguas al que yo le he dado con un mechero y se entrelaciona con el psoas, que viene de abajo hacia arriba, y se entrelaza. Así que tengo el diafragma directamente relacionado con el gran estabilizador de la zona lumbar. Así que no estaría de más que en unas lumbalgias pudiéramos entrar a trabajar en el diafragma. El diafragma es maravilloso. Y ya hay un grupo de chicos españoles que han demostrado y validado las técnicas de relajación diafragmática. Pero es que además la frecuencia respiratoria es la que muchas veces le marca el camino a la frecuencia cardíaca. Y esto tiene que ver con una relación mecánica pura y dura a través del nervio frénico, que es lo que tenéis en la pantalla. Así que cuando el diafragma hace su excursión diafragmática y baja, el corazón está directamente posicionado encima del diafragma. Es una pena porque tenía un vídeo, pero no lo he podido reproducir. No sé por qué, se ha puesto corrupto. He estado toda la mañana ayer intentando sacarlo y no he sido capaz. Que se veía perfectamente cómo el movimiento del diafragma está estimulando a nivel del nervio frénico el corazón. Y entonces, de esto tenemos mucha información de cómo la presión arterial está relacionada con los vasoreceptores, pero tenéis que tener en cuenta que cuando tenéis un momento de estrés, de ansiedad o de dolor, aumenta vuestra frecuencia cardíaca, o sea, vuestra frecuencia respiratoria. Y cuando tenéis mucho dolor, cortáis el aire. Todo esto tiene relación con cómo funciona el sistema nervioso simpático y autónomo y cómo funciona a nivel central. Así que el sistema puede llegar a inhibirse bajo algunas circunstancias como el estrés mental, la actividad cognitiva y la inducción del dolor experimental. Así que la presión y el dolor están íntimamente relacionados y pensamos que hay una relación inversa entre la presión y la sensibilidad al dolor. Así que cuando hay más presión arterial hay menos sensibilidad al dolor. Así que tenemos que tener en cuenta que los vasoreceptores son muy importantes como centros de control del sistema nervioso simpático y como nexo de unión con el sistema nervioso central. La frecuencia cardíaca aumenta durante la inspiración y vuelve a disminuir durante la expiración. Recordad que yo no soy especialista en respi, pero esto está ahí para que lo podáis ver. Es del artículo que os he puesto antes, ¿no? El sistema vasoreceptor parece desempeñar un papel esencial en la relación entre la actividad cardiovascular respiratoria y la amortiguación del dolor a través de la rama cardiovascular o central del sistema. Así que, otra vez más, nuestra respiración nos da muchas cosas. Si tenéis dudas, fijaros. A ver si puedo ponerlo. Esto es una persona respirando. Ahora podemos pensar en hacer una liberación cráneo-sacral o pensar que a lo mejor la liberación cráneo-sacral lo que hace es tumbar a la persona y ponerle en una situación cómoda a respirar, que lleva sin respirar 3 años. No estoy diciendo que la liberación cráneo-sacral no funcione. Estoy diciendo que esto podría ser uno de los mecanismos por lo que hay gente que dice que funciona. Yo trabajo con la respiración con mis pacientes todos los días, porque son pacientes con dolor crónico. Lo que necesito es darles herramientas. Os podéis fijar aquí, fijaros cómo se mueve el cerebro. Es que es alucinante. Cómo se mueve la zona de la amígdala. O sea, es alucinante. Entonces, bueno, son cositas para tener en cuenta. También tenemos el reflejo del buceo. El reflejo de buceo es algo común que tenemos todos los mamíferos y lo que hace es que cuando tú tienes agua fría en la cara o aguantas la respiración, automáticamente baja el arousal simpático, empieza a trabajar el parasimpático y además genera una sensación de bienestar. Así que lo podéis utilizar también. Funcionan indiferentemente, o sea que si tú te echas agua en la cara, vas a estar con el sistema más regulado. Y ya por último me quedan un par de diapositivas y con estas diapositivas ya termino. Este es un estudio bastante aberrante, pero que a mí me parece fundamental. Algo que ahora estaría castigado éticamente, pero nos ha hecho evolucionar en las cuestiones psicológicas y en el conocimiento del sistema nervioso, ¿vale? Me quedan 2 diapositivas y con esto ya termino y os dejo, que no quiero robar mucho tiempo hoy por la mañana, ¿vale?
Se cogió a estos monos Reus, por desgracia, y se les metió en una sala en las que estaban solos, no tenían a mamá, y entonces se les dio dos mamás de mentira, dos fake, que son esas dos de ahí. Una estaba forrada de ese tejido que era más cariñoso que el hierro, y la otra le daba alimento. Lo que nosotros podemos pensar es que el monito, cuando le estresamos o le tocamos la nariz, va a ir corriendo al que le da alimento, ¿no? Porque sería lo lógico, ¿no? Oye, esta me alimenta, pues es la que me está cuidando. Los monos siempre iban a la de felpa. Su mamá era la de felpa, porque ellos necesitaban ese contacto físico que no se lo daba el hierro de al lado. Lo que también se vio con este experimento, fijaros que es del 58, es que estos monos, cuando los metían en sociedad, no tenían una buena gestión de las emociones, con lo cual estaban enfadados, se volvían más agresivos. Al final, lo que tú tienes es una exposición a estrés en la infancia. Esa exposición a estrés en la infancia te predispone a tener peor humor, a estar peor, a tener más enfermedades, a tener anemia obstructiva del sueño, a tener obesidad, un montón de circunstancias. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? También tenemos el aislamiento social. Hace poco hemos hecho un pequeño seminario sobre esto y tenéis que tener en cuenta que el aislamiento social también tiene afectación sobre el sistema simpático y sobre el sistema vagal. Y por último, simplemente deciros que como fisioterapeutas, cuando os encontréis a este señor, una de las cosas que tenéis que hacer es hacer hands-on therapy. Porque si vosotros sois de hands-off, que está muy de moda ahora, y solo hacéis educación o solo hacéis ejercicio, os estáis perdiendo la parte de la oxitocina, la parte del vínculo terapéutico. Y esto es súper importante, además tiene muchísima evidencia. Tiene tanta evidencia como que no solo es bueno para vuestro paciente, sino bueno para vosotros. Así que tenerlo en cuenta y ser felices. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de este ratito y perdonadme por haberme prolongado tanto en el tiempo, pero me resultaba muy difícil resumir todo lo que os quería contar. Entonces, estoy abierto a preguntas, dudas del caso, de esto. Podéis estar no de acuerdo con lo que he dicho, ¿eh? O sea, que no os preocupéis, que podéis criticarme. Muy bien, muchas gracias, Iván. La verdad que ha sido impactante todo el contenido que nos has mostrado, el desarrollo de todos los contenidos y de todas las interferencias que tiene el sistema nervioso autónomo. Y además yo creo que una parte que te agradezco es la implementación práctica, los trucos de tratamiento que seguramente muchos de nuestros estudiantes y nuestros participantes seguramente se hayan aprovechado. Nos has dado muchas ideas de tratamientos de pacientes que a veces no tenemos la solución. Entonces abrimos el turno de preguntas. En cualquier momento, quien quiera participar, abre el micrófono y dejamos unos minutitos, resolvemos las preguntas y finalizamos la sesión. Genial. ¿Sabes también lo que pasa, Sebastián? Que luego hay veces que nos preocupamos mucho de marcar el ejercicio terapéutico y no marcamos las pautas de cómo se hace ese ejercicio terapéutico. Tú tienes un paciente que tiene 5 minutos y se tira en el baño a oscuras a hacer 4 flexiones y no le apetece nada, y cambia mucho si le dices, oye, ¿por qué no aprovechas la hora de más luz del día y sales a la terraza que te dé el aire? ¿O por qué no lo haces viendo un documental de naturaleza? Es que eso le va a ayudar muchísimo mejor a la adherencia y le va a generar un hábito muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, yo tengo algunas preguntas, entonces prefiero que sean Alejandro López, alumno de cuarto de fisioterapia de la Universidad Europea de Canarias. Alejandro, cuando quieras, abre el micrófono. Gracias. Buenos días. En primer lugar, Iván, gracias por la presentación. Y en segundo, quería lanzar una pregunta, porque nosotros, cuando estamos estudiando actualmente los efectos neurofisiológicos de diferentes técnicas, vemos que a nivel de modulación del dolor lo trabajamos a través de una vía que es somatosensorial. No obstante, durante la presentación has hablado de otras vías que podemos usar, como el sistema visual o el sistema auditivo, para nosotros tener esas diferentes percepciones. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos en el sistema somatosensorial, a veces hablamos de movilizaciones accesorias con un ritmo concreto, durante un tiempo en concreto. Respecto a la observación de acciones o de entornos, como has comentado anteriormente, o la escucha de cierta música en ciertas tonalidades, por ejemplo,
¿hay alguna diferencia en la modulación que pueda observarse en los pacientes? Muchas Muchísima, muchísima. Hay casi un 30% de diferencia si tú controlas el medio ambiente en el que practicas tu fisioterapia como si no lo controlas. O sea, la diferencia es importante. Ten en cuenta que un 30% de diferencia a nivel de investigación es significativo. O sea, que si tú no le haces nada pero controlas el contexto, ya estás haciendo algo significativo para el paciente. Si además hace cosas que son importantes y son significativas para el paciente, lo que estás haciendo es incrementar el valor terapéutico de lo que estás realizando. Entonces, pequeñas cosas. El olor es una de las cosas que más profundo llega y además no es controlado. Entonces, por ejemplo, si tu sala huele algo amargo, es más posible que no seas capaz de modular el dolor, porque el olor amargo recuerda algo negativo para el sistema nervioso. Es como, ten cuidado, estate en alerta porque esto te va a generar malestar si te lo comes. En cambio, el olor dulce es algo que te va a generar una disminución en la percepción que tienes sobre el dolor. Si además te acercas a olores tipo vainilla, el olor vainilla se asocia a la leche materna y el simple hecho de ese recuerdo hace que mejore mucho la adhesión. Entonces, yo, por ejemplo, tengo olores dulces en la clínica. Parece una gilipollez, pero al final, cuando tienes pequeñas cositas, son importantes. Luego, el estímulo auditivo es algo que se asocia también a la sensibilización central y es algo que se condiciona muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, si tú estás realizando fisioterapia y estás escuchando heavy metal o estás escuchando pum, 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 no está bien hecho. Cambia mucho la percepción que tiene el paciente si tú tienes música relajante, la que tú consideres o la que le gusta al paciente. Entonces, yo modifico la música con respecto a mis pacientes. Tengo listas para cada paciente, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Y a nivel visual, se me olvidaba, a nivel visual es muy importante también lo que tú hagas, porque hay una cosa que se llama framing o condicionamiento o priming, que también tiene que ver con lo que tú ves, ¿no? Entonces, el simple hecho de que tú tengas imágenes en la sala también condiciona el tratamiento. Si tú estás haciendo educación sobre el dolor y tienes toda la sala llena de pósters de puntos de gatillo, un esqueleto y un no sé qué, la educación sabemos que no funciona. ¿Más preguntas? Perfecto. Gracias, Alejandro, por el comentario. Mónica, alumna de segundo tercero de Universidad Europea de Canarias. Mónica, adelante cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Mira, yo tengo una preguntita respecto, porque he visto por ahí una diapositiva curiosa que, por cierto, no me ha dado tiempo a leer mucho, pero por eso pregunto, respecto al ejercicio intenso y una situación de, no sé si ponía sistema simpático activado o parasimpático. Mi pregunta es, si la persona vive en una situación de activación del sistema simpático constante, ¿abogaríamos por el ejercicio intenso o no intenso? Teniendo en cuenta que yo no estoy especializado en ejercicio, lo que yo te diría, con el conocimiento que yo tengo, es que tú tienes que hacer una carga alostática suficiente como para que el paciente tenga una reacción, pero no tan intensa como para que el paciente no sea capaz de superarla. O lo que es lo mismo, tu músculo crece por agresión directa. O sea, si tú te pones a hacer bíceps, tu músculo reacciona ante esa agresión. Sí, el ejercicio es una agresión, pero es una agresión buena, igual que el estrés a corto plazo es bueno, pero igual que es bueno hacer 40 repeticiones de bíceps, lo que no es bueno es hacer 4.500 al día, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, entiendo. Entonces, tú tienes que generar una carga suficiente como para que haya una respuesta por parte del cuerpo, pero que no sea tan intensa como para que el cuerpo no sea capaz de resolverla. Y ahí es donde fallan muchos pacientes, que tú le mandas ejercicio y nosotros no somos buenos regulando el ejercicio. Por eso hay que formarse en ejercicio y siempre os vamos a decir que hay cursos específicos de ejercicio. ¿Vale? Yo en la clínica no pongo ejercicio porque tengo a un compañero que es brutal mandando ejercicio y yo no puedo saber de todo. Entonces, lo sé porque soy fisio, porque me dedico a investigar y tal, pero no soy el que manda el ejercicio en la clínica. Entonces, hay que poner el ejercicio adecuado para cada paciente, es lo que te podría decir. Vale, y más concreto aún, Más concreto. respecto al cortisol,
el ejercicio intenso, o sea, sería beneficioso en una situación de sistema simpático activado constante, pero tengo en cuenta que, o según yo sé o he leído un poquillo, que a lo mejor me confundo, es que si tú vives en una situación de activación simpática constante, el cortisol ya de por sí está disparado. Entonces, si tú le metes un ejercicio de una intensidad, entiendo que estás alimentando más ese cortisol y hasta qué punto interesa. Era un poco por ese foco la pregunta. Si tú vives en una situación de hiperarousal continuado o de un estresor continuado, el problema es que entras en una hipocortisolemia, que eso muchas veces no somos conscientes de ello, o sea, tu cuerpo se gasta, tú no tienes herramientas de forma continuada todo el día. Es como si tú te quedaras sin comer durante un mes y siguieras tirando de tu grasita hasta que llega un momento en el que se gasta. Pues digamos que cuando tú tienes un estresor, tú tienes un estrés mantenido en el tiempo, ¿vale? Vamos a decir estrés. Cuando tú tienes un estrés mantenido en el tiempo, el cortisol llega un momento en el que se gasta. Y si se gasta, tú ya no tienes medios para gestionar la inflamación, no tienes medios para gestionar esas agresiones. Entonces tienes que tener cuidado con lo que le mandas. Está bien que le mandes ejercicio, pero seguramente yo a esa persona empezaría a mandarle ejercicio, pero en pocas cantidades, muchas veces, para que vaya regulando. Así, al final el ejercicio es un gran regulador, o sea, es un generador de esa dominancia que hay del simpático que se vaya equilibrando. Entonces tú lo que buscas es eso, creas una adherencia, creas un poquito de carga de ejercicio, pero no vas a conseguir nada hasta 2 meses pasados. O sea, el ejercicio no funciona bien hasta pasados 2 meses, pero la gestión del estrés no funciona bien hasta que hagas algo durante 2 meses. O sea, el primer paso no te lleva al final del camino, pero te saca de donde estás. No sé si ahora me explico mejor. Sí, perfecto. Lo que no puede ser es que te hinches a, bueno, voy a hacer ejercicio porque me han dicho que el ejercicio es bueno. Bueno, el ejercicio es bueno, pero no puedes hacer más de la carga que tú puedes asumir. O sea, que si tú no estás descansando bien, no estás hidratándote bien y no estás haciendo un buen ritmo de vida, si tú haces ejercicio y te pasas de dosis, vas a generarle un problema al cuerpo que no es capaz de resolver. Entonces, por ejemplo, yo no soy partidario de una persona que lleva muchísimo tiempo con dolor crónico en un tendón, por ejemplo, el meterle carga directamente. Yo antes regulo el sueño, regulo la nutrición, regulo que el sistema sea capaz de gestionar esa carga a través de isométricos, luego concéntricos y luego ya en último estadio le meto excéntricos, pero yo de primeras no le meto excéntricos, que hay mucha gente, por ejemplo, que lo hace, ¿no? Eso sería un ejemplo para comparar. Vale, gracias, perfecto. Nada, a ti. Muy bien, gracias Mónica. ¿Algún compañero que quiera intervenir? ¿Uno más que quiera intervenir, que tenga preguntas? Bueno, si no es el caso, nada, aprovecho para recordaros que aquellos que queráis certificar la actividad tenéis que rellenar a través del formulario form el contenido, la actividad. Tienen hasta el 6 de marzo para realizar la actividad y la entrega. No se recogerán a partir de esa fecha, así que os animo a dejarlo ya preparado sobre la marcha. No os quita sino 10 minutos. Lo siguiente es agradecer a Iván, como siempre, es un espectáculo gráfico, visual, auditivo, intelectual, escucharle. Creo que todos hemos aprendido y de eso se trata el Journal Club, de aprender, de ver otros puntos de vista más allá de lo que, bueno, pues pensamos o creemos muchas veces. Y agradecerte, Iván, por participar, por querer participar. En próximas fechas anunciaremos el siguiente participante dentro del Journal Club. Y este vídeo quedará grabado dentro del canal de YouTube del Grupo de Investigación en Dolor Musculoesquelético y Control Motor para que lo vean cuando quieran. Muchas Muchísimas gracias a todos. Sebastián. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas a gracias todos vosotros. Muy bien. Que tengan un buen día, disfruten del fin de semana. Un abrazo.